Buenas, en esta oportunidad les traigo un video sobre geometría, más precisamente sobre triángulos. Muy bien, empecemos. Primero, un triángulo, recordemos que es un polígono que va a tener 3 lados y 3 ángulos interiores. Los 3 ángulos interiores suman 180 grados. ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar según sus lados, y según sus lados pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Los equiláteros van a tener los 3 lados iguales y sus 3 ángulos interiores miden 60 grados. Los isósceles tienen 2 lados iguales y 2 de sus ángulos van a ser iguales. En los triángulos escalenos, los 3 lados son distintos y no hay 2 ángulos iguales. Esta no es la única forma de clasificar que hay, sino que también se puede clasificar según la amplitud de los ángulos. Los triángulos rectángulos van a tener un ángulo de 90 grados y en general un triángulo rectángulo se suele indicar su ángulo recto con un cuadradito en la parte donde está el ángulo recto. Después tenemos los triángulos oblicuángulos y entre ellos los obtusángulos, donde un ángulo va a medir más de 90 grados, como lo vemos acá, y los acutángulos, donde todos los ángulos miden menos de 90 grados, como lo podemos ver acá. A modo de resumen, podemos ver que los triángulos acutángulos pueden ser de cualquiera, pueden tener los lados de cualquier forma, pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Los rectángulos solamente van a ser isósceles o escalenos, y los obtusángulos solamente isósceles y escalenos. No voy a poder tener triángulos rectángulos que sean equiláteros, ni tampoco triángulos equiláteros que sean obtusángulos. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, en este triángulo que tiene este lado acá, abro este lado hacia allá para que esta apertura sea de 90 grados, este lado me queda corto para poder cerrar el triángulo acá. Sí o sí voy a necesitar un lado más largo. Bien. Bueno, algo que puede ser útil a la hora de resolver problemas con triángulos es recordar cuando dos ángulos son suplementarios, cuando entre ellos suman 180 grados, y cuando dos ángulos son complementarios, cuando entre ellos suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, este ángulo acá, el verde, es el complemento del ángulo rojo, y acá el verde es el suplemento del ángulo rojo, y lo contrario también vale. Bueno, con esto que hemos visto, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos resolver este tipo de problemas donde nos dan algunos ángulos dentro de un triángulo y debemos hallar el resto de ángulos. Bien, lo único que conocemos es que este ángulo aquí mide 30 grados, este mide 114, este 55, este 15, y nos piden hallar el resto de ángulos. Bueno, hay que ver que si por ejemplo quisiéramos calcular el 3, bueno, no conocemos mucho para poder calcular el 3, por ejemplo. Entonces hay que ver dónde podemos usar lo que ya sabemos para encontrar lo que no sabemos. Si vemos esta esquina acá abajo, vemos que entre el ángulo 1 y este ángulo de 30, entre los dos van a hacer un ángulo de 90 grados. Entonces puedo aprovechar eso para hacer el cálculo, que es eso lo que voy a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el 1 más 30 grados suman 90, si a 90 le saco los 30 grados voy a encontrar el ángulo 1. Entonces, para calcular el ángulo 1 lo calculo como 90 menos 30,
y eso me resulta en 60. Entonces el 1 sé que vale 60 grados. Si vemos acá arriba tenemos la misma situación para calcular el 2. Desde este ángulo de 15 grados, recorriendo todo el ángulo 2, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para hacer el cálculo del 2, también lo puedo plantear como 90 grados menos 15 grados. 90 grados menos 15 grados me va a quedar en 75 grados. Entonces, este ángulo de aquí me queda en 75 grados. Puedo aprovechar eso para calcular el ángulo 3. ¿Y cómo voy a hacer para calcularlo? Bueno, recordemos que los ángulos interiores del triángulo suman 180. Entonces, si entre los tres suman 180, pero si solo 180 le saco los 75 del 2 que ya conozco, le saco los 60 del 1 que ya conozco, me voy a terminar quedando con el ángulo 3, y eso es lo que necesito. Entonces, para calcular el 3, lo puedo calcular como 180 menos 60 grados menos 75 grados. Bien, entonces lo que me va a quedar acá es lo siguiente. Entonces 180 menos 60 menos 75 también lo puedo plantear como 105 menos 60 al haber restado los 75 primero, y esto finalmente me queda en 45 grados. ¿Cómo sé si las operaciones que estuve haciendo estuvieron bien hechas? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar los ángulos interiores y me tiene que dar 180 grados. Para saber si resolví bien esto, bueno, tengo que sumar 75 más 15 y me tiene que quedar 90 grados acá. La misma situación es acá. Bueno, el mismo procedimiento es para el resto de los ángulos. Por ejemplo, hagamos uno más. Si quisiera calcular el ángulo 8, ¿cómo puedo hacer? Bueno, para hacer el cálculo del 8, si yo sé que los 30 grados más los 114 más el ángulo 8 suman entre los 3 180. Bueno, si los tres juntos suman 180, a 180 le voy a tener que sacar los 30 grados, porque yo los conozco, y les voy a tener que sacar los 114 grados, porque también los conozco. Entonces, el ángulo que finalmente me va a terminar quedando, si hacen las cuentas van a poder comprobar que es de 36 grados. ¿Cuál es otra forma en la que podría haber encontrado el 8? Bueno, ir calculando, es decir, en lugar de venir acá, seguir calculando por acá arriba, hasta encontrar el 7. Y cuando encuentre el 7, poder hacer 90 grados menos el ángulo 7, y ahí me va a quedar el 8. Que eso también se puede hacer para comprobar que realmente sean 36 grados lo que el 8 vale. Bueno, hay más cosas sobre triángulos y sobre geometría en general, pero hasta acá esta explicación. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.